Buenos días, ¿cómo les va? Pueden tomar asiento. Y estamos en una serie de mensajes. ¿Cómo se llama la serie? Dios quiere que concretes tus sueños. ¿Sabías? Muchas gracias. No fuiste creado para ser un espectador de tu vida. Fuiste creado para ser el actor principal. O sea, no fuiste creado para vivir tu vida como otros quieren que vos la vivas, sino que realmente, como Dios te diseñó, hay una vida para vos, hay un diseño para vos. Si tuviéramos que relacionar el mensaje de hoy con un gráfico, con un dibujo, podemos pensar en un plano de un arquitecto, de un ingeniero. Pensar que Dios en un plano fue diseñando, pensando la vida que quiere Él que vos vivas. A mí me encanta el diseño, soy analista de sistemas y una de las cosas que hago en mi trabajo, más allá de coordinar gente, es a veces vuelvo a mis tareas iniciales como analista de sistemas, a diseñar sistemas, a diseñar partes de sistemas, porque es algo que me gusta. Pero es algo que no se puede hacer a las apuradas. Lleva su tiempo. Lo mismo pienso que para Dios diseñó nuestras vidas y se tomó su tiempo en diseñarlas. Y nuestras vidas las tenemos que ejecutar de la misma manera. Nuestros sueños los tenemos que ejecutar de la misma manera. Si no planificamos en nuestras vidas, no vamos a ir a ningún lado. Necesitamos medianamente pensar a dónde queremos llegar. Y como veíamos el domingo pasado, supongo que todos se acuerdan cada uno de los puntos del domingo pasado, alguien sembró en nosotros un sueño, y ese alguien es Dios. Y el mensaje de hoy tiene un título que es esperar. Mientras crece el sueño en tu vida, tenés que esperar. ¿Te gusta esperar? Me gustó esa. Vi uno que hasta acomodó la boca para decir no, así. Bien. ¿En dónde tenemos que esperar cotidianamente? En el banco, sobre todo un martes, después de un fin de semana largo. En la cola de un supermercado. Yo pregunto, sin ánimo de ofensa a los médicos presentes, pero ¿por qué cuando vamos al médico a las turno de las 11 nos atiende a las 12:30, a las 13? Espera que lo anoto. Yo le dije, Dios, enséñame algo esta mañana. Porque somos pacientes, es así. Así es. Pero la cuestión es que no nos gusta esperar, ¿sí? Los que nos casamos, sobre todo varones, esperar a la novia no era algo lindo. O esperar en una sala de partos. Me acuerdo, fuimos con Daniela a las 7 de la mañana. Nació a las 5:30 de la tarde. Costó. A mí no me costó nada más que esperar. Lo digo antes que me lo dijeran, ¿no? Pero la cuestión que no es fácil esperar, no nos gusta. Y cuando uno espera, ¿cómo termina la frase? Desespera. ¿Sí? Es algo que a ninguno de nosotros nos gustaría salir de acá diciendo, no, vos tenés que esperar. Pero en realidad es así. Al sueño que Dios puso en tu corazón, tenemos que saber esperarlo. Dios puso una pasión en tu corazón.
Lo empezamos a ver el domingo pasado, lo vimos en el grupo pequeño. Todo empieza bien porque en ese momento que vos descubrís que hay algo que te apasiona, te imaginás el sueño, empieza bien. Pero cuando vos ves que algo se complica, que el tiempo pasa y no se concreta, empezás a desesperar. Y a tal punto que creo yo, en algunos casos, es probable que estés acá en esta mañana y te esté pasando que tu sueño hasta el domingo pasado, que tocamos el título Concrete tus sueños, a lo mejor había quedado cajoneado en alguna parte de tu vida. Ya te habías dado por vencido de algo que había sembrado Dios en tu corazón, pero vos dijiste, o mejor dicho, a lo mejor ni te diste cuenta y quedó perdido. Porque tenías que esperar mientras hacías algo, pero no ocurrió así. Dios quiere que vivas bien, ¿sabías? A veces digo estas cosas y tengo miedo de caer en el facilismo de lo que normalmente hay corrientes en el mundo que te lleva a pensar en ese positivismo que no es tan real, ¿sí? Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que sonrías, pero me vino a la mente Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu dice, por ejemplo, ¿con qué empieza? Después, que sería alegría. O sea, Dios quiere eso en nosotros. Dios quiere que nos llenemos de su Espíritu para que vivamos de esa manera. Y Dios quiere que de esa manera nosotros vayamos viviendo y vayamos marcando la historia. No pensemos solamente en el presente, sino pensemos en que en nuestra vida hagamos algo trascendental. ¿Te lo imaginás? Es muy probable que en medio nuestro, en esta mañana, haya gente que tiene un sueño de Dios que es muy grande. Y digo esto porque yo leo las Escrituras y me encuentro con personas que han hecho grandes hazañas en manos de Dios. Eran sueños que Dios sembró en sus corazones. Y en este siglo también se puede seguir dando, porque el Dios es el mismo. Entonces tenemos que vivir con esa expectativa. Tenemos que vivir siendo luz en un mundo de oscuridad. Tenemos que vivir disfrutando la vida, apostando la vida, diciendo qué lindo que es vivir esta vida, en medio de gente que al contrario se la quiere quitar o se la quita. ¿Me seguís? Hay un sueño en cada uno de nosotros y debemos descubrirlo. Pero también debemos esperar un tiempo para que se cumpla. El primer versículo de la mañana está en tu bosquejo y en la pantalla. El Salmo 5.3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y acá ya vemos que la palabra de Dios dice, y esperaré. Y en lugar de subrayar el versículo lo queremos tachar porque no nos gusta esperar. De mañana oirás mi voz. Yo pregunto, ¿esta mañana Dios escuchó tu voz? ¿O Dios se quedó dormido? ¿O te quedaste dormido? Cada mañana Dios tiene que escuchar nuestra voz. Nosotros tenemos que escuchar de Él las órdenes del día. Y no lo digo las órdenes como mandato, sino que nos ordene Él el día. Muchas veces nos levantamos a las apuradas y queremos vivir la vida según nuestro orden, según nuestras fuerzas, según nuestras intenciones. Y a veces terminamos el día mal. Y a veces la mejoramos en los últimos momentos del día, tomamos su palabra, la abrimos, leemos tal vez el versículo que tendríamos que haber leído a la mañana y terminamos diciendo, oh, si lo hubiese leído a la mañana. Tiene que haber un diálogo con nuestro Señor todos los días y sobre todo antes de empezar el día. El Espíritu Santo está dispuesto a hablar en nuestros corazones, a darnos respuesta de lo que tenemos que enfrentar en el día. Pero muchas veces no lo hacemos, no lo escuchamos, no le dedicamos el tiempo. ¿Tu vida está en crisis? Posiblemente hoy no, pero cuando hay una crisis con los hijos, una crisis en la pareja, una crisis en el trabajo,
Necesitamos escuchar la palabra de aquel que sabe todo. Tenemos que dialogar con Dios cada mañana. El Salmo 39:7 dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Tal vez con esa intención o con esa frase tenemos que llegar a Dios. A veces estamos tan desahuciados, nos sentimos tan mal, tenemos problemas que nos sobrepasan, o a lo mejor el problema no es tan grande, pero tanto lo pensamos que se hizo gigante en nuestras vidas. Y le decimos a Dios, ¿qué tengo que esperar? Pero después reacciona el salmista y dice, mi esperanza está en ti. Completalo en tu bosquejo, una frase que Dios te dice en esta mañana. Búscame, yo soy tu esperanza. ¿Lo crees? A veces mientras tenemos fuerzas, mientras somos jóvenes, no te busco, yo soy mi esperanza. Pero cuando nos quedamos sin nada, o mejor dicho, cuando lo único que nos queda es Dios, ahí recurrimos. Dice Lamentaciones 3:24, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Decilo conmigo, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Nosotros tenemos que salir de acá en esta mañana pensando que hay un sueño para mi vida, pero hay un tiempo que tengo que esperar. ¿Y en quién esperaré? En el Señor. El siguiente versículo es el mismo, pero en otra versión, me gustó y lo puse. Mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso siempre tendré esperanza en Él. Posiblemente no nos gusta esperar cuando no encontramos propósito a la espera. ¿Sí? Pero si vos sabés que hay algo que estás por lograr en esa espera, como por ejemplo el parto. Sí, no nos gusta esperar, pero no estamos pensando en el fastidio de la espera, estamos pensando en el resultado. Y así tiene que ser la espera de nuestros sueños. No un fastidio, sino pensar, Dios está dibujando alrededor de mi vida un sueño para mí. Lo está preparando el escenario para que yo lo viva, para que yo lo ejecute. ¿Ya te pusiste a pensar desde el domingo pasado cuál es el sueño que Dios ha sembrado en tu corazón? ¿Estás a tiempo? O algunos decían, no, todavía no descubrí nada. Buscando la palabra de Dios podés encontrar un sueño para vos. Pero mientras tanto tenemos que esperar. Hay una frase que puse en la pantalla. Martin Luther King dijo, da el primer paso con fe, no tienes por qué ver toda la escalera, basta con que subas el primer peldaño. Muchas veces, es más, él soñaba cosas que se concretaron, pero no las vio concretas. Cuando Dios llamó a determinadas personas en la Biblia, no le dijo todo lo que iba a suceder. Llamó a Abraham y ¿qué le dijo? Vete de tu tierra y tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Google, puso el destino, buscó el itinerario. Él obedeció sin saber a dónde iba. José era un soñador. Sin embargo, tuvo que pasar toda una espera de años en la cárcel. Daniel también fue llamado para una misión y tuvo que confiar y esperar. Pablo. Yo creo que lo único que encontramos en la palabra de Dios que tenía claro lo que vino a hacer es Jesús. Pero también fue llevado al desierto y tuvo que enfrentar tentaciones. Creo que todos tenemos que tener claro que la vida del cristiano es una vida de sueños para concretar, pero tenemos que esperar en Él. ¿Estás dispuesto a esperar en Dios? ¿Estás dispuesto? Por eso hay que esperar, hay que aprender
que mientras Dios prepara, nosotros tenemos que estar esperando. El domingo pasado vimos 3 palabras. Dios sembró en nosotros una pasión. Hay algo que te apasiona, hay algo que te está impulsando a hacer algo, ¿verdad? Dios puso también, ¿qué más? Indignación. Posiblemente, vos decís, ¿cómo Dios me puso indignación? Sí, porque las cosas que te indignan no las puso Dios, pero el sentir de indignación por esas cosas que pasan. Ahora, hay una tercera palabra, estrategia de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vos vivas para cumplir ese sueño. ¿Y qué versículos compartimos? ¿De quién hablamos el domingo pasado? Nehemías. Decirlo con firmeza, con seguridad. Hacerme sentir que te acordás. Nehemías. Resulta que Nehemías, ¿dónde estaba? En Babilonia, con un montón de otros compatriotas. Hay un mapa. Acá está Babilonia, acá Jerusalén. Esta es la escala, aproximadamente 700 kilómetros, 800. Bueno, está al lado, ¿sí? El reino era el reino de Babilonia, pero fíjense el marco que hay ahí, la nube, ¿sí? Es lo que conquistó el ejército persa y conquistó también donde estaban ellos. Y los empezó a dejar a que vayan a su tierra. Nehemías formó parte del tercer grupo que volvió a sus tierras. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo. ¿Y por qué volvería Nehemías a una tierra que le contaron pero nunca vio? Dice así el relato en Nehemías capítulo 1, desde el versículo 2 en adelante. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Esto significaba desprotección, inseguridad, miseria. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Está relatado en primera persona. Es muy probable que el mismo Nehemías está escribiendo este libro. ¿Qué tuvo en ese momento Nehemías? Indignación por lo que estaba viviendo su pueblo. Y eso lo empujó. ¿Lo empujó a qué? ¿A pensar en él? A pensar en todo el pueblo. Y esto es una alerta para mí. Porque ¿cuántos de nosotros vivimos pensando en nosotros mismos? Yo solo. Bueno, está bien, acepto. Pero si tu vida está enfocada en vos, tu vida es un fracaso. Porque Dios no te puso acá en la tierra para que pienses en vos. Nehemías nos da el ejemplo. Él pensaba en su pueblo. Él pensaba en esa ciudad, en esa tierra que Dios le había dado a su pueblo y estaba todo destruido. Lo indignó, lo motivó y comenzó así un sueño. Pero muchos de nosotros estamos pensando constantemente ¿en quién? En nosotros mismos. Egoísmo. O a veces no es egoísmo, es individualismo. No estoy pensando tanto en lograr cosas para mí, pero no estoy enfocado en otras personas. Dice Mateo, está en la pantalla, 16, 25, 26, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo
y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No quiero sacar este texto de versículo, pero este versículo de contexto, pero hay un principio que es no pensar en mí y que el mismo Señor Jesús nos enseña. Debemos estar pensando en la gente que nos rodea. Informate, prepárate, ofrecete. ¿Y qué es lo que hizo Nehemías? Lo tenés en tu bosquejo en lo que leímos un poquito arriba. Hice duelo por algunos días. Por algunos días. Nada de depresión por los problemas que me dan vuelta alrededor y me tiro en la cama y no hago más nada. Por algunos días. Ayuné, sacrificio, y oré al Dios del cielo. ¿Tenés una pasión? ¿Algo te indigna? ¿Sentís que probablemente lo que sintió Nehemías es algo que estás viviendo? Lo que hizo Nehemías fue orar. Probablemente bastante tiempo. Y lo que quiero hoy compartir con ustedes es cómo fue esa oración. Porque mientras esperamos que el sueño se concrete en nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Orar. Dice Nehemías 1:5, Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Tenemos que saber esperar y dar todo nuestro esfuerzo y sacrificio para cumplir el sueño de Dios. ¿Qué sueño puso Dios en tu vida? Una carrera universitaria, formar una pareja, una familia, lograr un mejor negocio, una misión, un ministerio. ¿Qué puso Dios en tu vida? ¿Te estás dando todo por eso? ¿Estás orando por eso? ¿Querés ver cómo oró Nehemías? Primer punto, completarlo en tu bosquejo. Tenemos que orar con confianza. Dios grande y poderoso, dice Nehemías. ¿Quién empieza sus oraciones así? ¿Quién empieza a la mañana diciendo, Dios grande y poderoso, eres lo más grande que hay? Eres más grande que el problema que tengo. Eres más grande que la persona que me está atacando. Eres más grande que la frustración que tengo. Orar con confianza es saber que el Dios que tengo es el Dios que está conmigo, no solamente lo proclamo. Es más grande que cualquier situación. A ver, decime algo grande que conoces. El lago San Roque es grande. La laguna de Mar Chiquita, un poco más grande. El Río de la Plata. Fuiste a las costas argentinas o brasileras, el Océano Atlántico. ¿Es grande? Y ya no lo podemos ver todo, o sea que es muy grande. La cordillera es grande. ¿Hay algo más grande? Bueno, ahora empezamos a ver qué es más grande. Dios es más grande que todo eso. Hay muchas, por internet hay muchas imágenes ilustrativas. Me gusta una de un chiquito que está en posición de sumo, como preparado para enfrentar una pelea, y atrás suyo hay un luchador de sumo, como que está preparado para defenderlo. Y yo me imagino con esa ilustración, no sé si llegaron a captar la idea, que así tenemos que vivir. No pensando en el tamaño mío, no entremos en detalle, sino en el tamaño de Dios que está con nosotros. Dios grande y poderoso es una declaración de Nehemías diciendo, Dios, vos que tenés todo, pero todo bajo control.
Dios hace así y agarra todo. Esa es la idea que tengo yo en mi mente. Yo no digo que, o sea, como ser humano que soy, hay momentos en que me preocupo. Después me río burlescamente de mí por lo que me preocupé. El tema es que no digo dejar de ser humanos. Nos vamos a preocupar. El tema es que el tiempo en que nos preocupemos por algo sea cada vez más pequeño y lleguemos a la presencia de Dios con nuestra preocupación diciendo, Dios, tú eres grande y poderoso. Mañana, mira, te doy casi un día de tiempo. Mañana cuando te levantes a orar, empieza así. Más allá de las palabras, ¿sí? Podés usar otras, pero pensá en eso, que estás hablando con alguien que es lo más, ¿sí? No hay otra cosa más grande que Dios. Confianza. Tiene todo bajo control. Yo no sé qué estás viviendo y no quiero entrar a hacer lamentación, pero si estás pasando por algo que te inquieta, te preocupa, te duele, te molesta, es probablemente algo que ni siquiera te acostumbraste a llevarlo a la presencia de Dios. Hacelo y cuando se lo lleve decirle, Dios, vos que sos grande, si querés tutearlo porque estás acostumbrado a hablar así, o decirle, tú Señor que eres grande y poderoso, tomá, te entrego esto porque me excede, no lo puedo manejar, me impide ver el sueño que estás poniendo en mi vida. ¿Cómo tenemos que orar? En primer lugar, con confianza. En segundo lugar, tenemos que orar con respeto. Dice el versículo 5 en la segunda parte, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. ¿Temblás de miedo delante de Dios? Muchas veces hablamos que cuando la Biblia se refiere a temor con respecto a Dios, es una cuestión de respeto. Vale. Pero yo no quiero sacarle énfasis a lo que dice la palabra miedo. No está diciendo, ante ti todo el mundo te respeta. Está hablando de que tiembla de miedo. Quiero decir, pero ¿acaso Dios no es amor? Sí, pero Dios también es justicia. Y si vivís una vida de pecado, y yo no soy nadie para juzgarte, no me malinterpretes, tengo los míos con los cuales hacer cuentas con Dios. Pero si estás viviendo una vida de pecado, acostumbrado o no, por esas cuestiones de la vida que te equivocaste, vale, pero ojo, estamos hablando de Dios, el grande, el que creó, el que envió a su propio Hijo para morir en la cruz por tus pecados, pero sin embargo uno vive la vida loca muchas veces y no tiembla de miedo, que estamos hablando de Dios. ¿Me seguís? Nehemías dice, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Él lo está exaltando como grande, como poderoso, pero él se está situando en el respeto que merece Dios. Bajemos un poco los decibeles, pensemos en el presidente de la nación, más allá del partido político. Te tenés que acercar a hablar a él. Suponete que te invitó a la Casa Rosada a hablar con él. ¿No te preocuparías, no pensarías, no te concentrarías? Yo no digo que vayas con las rodillas golpeando unas con otras, pero ¿no tendrías un respeto tal que tendrías miedo de que si haces algo que al presidente le incomoda, le molesta, pueda ser nada más que echado de su presencia y no puedas tratar el tema que querrías tratar? ¿No te lo imaginás así? Y puse el presidente. Ahora, si eso lo escalamos a lo que sucedía en otros gobiernos, y todavía hay algunos donde hay reinados, la cosa se complica más. Y la gente como Nehemías que escribe esto, estaba acostumbrado a ese estilo de vida, el rey.
Y si al rey le ibas a hacer algo que no le agradaba, ¿qué pasaba? Me hicieron uno. Era la última vez que te pasaba eso. Porque aprendías, no tenías otra oportunidad. Entonces, cuando la Biblia me dice temor a Dios, yo muchas veces trato de adaptarlo a que se entienda al oído de esa persona que no está acostumbrada a leer las Escrituras. Pero nosotros hoy que estamos aquí presentes y decimos ser cristianos, yo te digo, no le cambies el vocabulario. La Biblia te dice, tenele miedo a Dios, porque con lo que Él conoce de tu vida, Él podría aplastarte. Tiene amor, tiene misericordia. Pero de esa manera nos tenemos que llegar a la presencia de Dios. Y lo que me quedo pensando con esta situación es que muchas veces le faltamos el respeto a Dios. Y no me refiero por el vocabulario que usemos. Yo te pregunto de pronto, ¿oraste hoy? ¿Hablaste con Dios? Sí, mientras iba en el colectivo. Y yo me pongo a pensar, Dios, al que me debería yo presentar temblando de miedo, con respeto, ¿lo puedo tener en un diálogo mientras voy en el colectivo agarrado de un caño y apretado como latas en sardina? Muchas veces confundimos el hablar con Dios con lo que yo hacía antes de creer en Cristo, que hablaba conmigo mismo o con mi conciencia o como decimos a veces, lo consulto con la almohada. ¿Me siguen la idea? Y muchas veces nos confundimos, decimos que oramos, pero en realidad estamos repitiéndonos a nosotros mismos. Como Dios es invisible, total Él me escucha, pero no estamos poniéndonos en la presencia de Dios para hablar con Dios. Me quedé dormido orando. ¡Ay, qué lindo! Yo me lo imagino, Dios, qué falta de respeto, se me durmió delante mío. ¿Por qué no coordinás mejor las prioridades de tu vida, descansás y hablas con Dios consciente de que estás hablando con el Creador? Porque después decís, oro y Dios no me responde. ¿Realmente orás? Nehemías nos desafía a que lleguemos a la presencia de Él con confianza, pero con temor, con respeto. No es cualquiera, es Dios. En primer lugar, oro con confianza. En segundo lugar, oro con respeto. Mateo 10:28. Fíjate este versículo que me encanta. No le tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Muchas veces hablamos de inseguridad, tenemos miedo de salir a la calle. Pero este versículo me dice, no le tengas miedo a los que te pueden matar el cuerpo. Tenele miedo al que puede destruirte el alma. Más bien tenele miedo a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Arreglá cuentas con Dios. El hecho de que vengas todos los domingos a una iglesia no te hace salvo, no estés confundido. La salvación es por creer en Jesucristo como Señor y Salvador tuyo. Si vivís una vida de pecado, tiene que ser una alerta roja en tu vida para que llegues a su presencia y arregles cuentas con Él. No, pero mi papá, mi abuelo, no se hereda la salvación. Mi vecino, el que me corta el pasto, no se contagia. Vos tenés que arreglar cuentas con Dios. En tercer lugar, para ir avanzando, tenemos que orar con fe. El mismo versículo de recién termina diciendo, tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. ¿Qué cumple Dios? No tus caprichos, sus promesas. Se dice que la Biblia tiene miles de promesas. Algunos dicen 5.000, otros 7.000, otros 3.000. Miles. ¿Cuántas estás dispuesto a proclamar para vos? ¿Cuántas sabés de memoria? Esta semana, en el grupo pequeño, teníamos para memorizar Filipenses 2:13. El jueves que viene, en el grupo pequeño, vamos a tomar lección. A ver, ¿quién sabe Filipenses 2:13? ¿Alguien lo sabe acá, Filipenses 2:13?
Les doy una ayuda. Dios, ¿cómo? Espera que lo busque. Dios trabaja en nosotros y nos da el querer y el poder para lograr lo que a Él le agrada. En versión Nueva Traducción Viviente, y hay tantas versiones, usá la que más quieras, pero ¿cuántas promesas de la Biblia memorizás? Para después ponerte en la presencia de Dios y decirle, como más adelante vamos a leer, que le dice Nehemías a Dios, vos dijiste esto. Y poder llegarle a decir a Dios, no, Dios, estás en falta. No me refiero a eso. Llegar a decirle a Dios, así como hiciste esto, necesito que cumplas tu promesa en mí. Tenemos que llegar a la presencia de Dios con fe. No tiene sentido acercarnos a hablar con Dios y no creer que Él es capaz de hacer algo. Es peor. Directamente no te acerques. ¿Tenés fe en Dios? El versículo 6 dice, escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas, que también son tus servidores. Si crees en Cristo Jesús, Dios es tu Padre. Y no como un padre terrenal que se puede equivocar, es un padre perfecto, que está dispuesto a cumplir su promesa en tu vida. Está dispuesto a acompañarte y a darte lo que necesitas, no lo que se te ocurrió, lo que necesitas. Pero tenemos que ir a su presencia con fe. Dios no te va a abandonar nunca. ¿Cuándo te va a abandonar Dios? No está ni en el bosquejo ni en la pantalla. Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te abandonaré. Él quiere el bien para vos. Jeremías 29:11 dice que tiene planes de bienestar, no de calamidad. Lo mejor quiere para vos. Pero nos tenemos que acercar a su presencia con fe. Y para ir terminando, el último punto, el siguiente versículo dice, reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Y sobre esto quiero recalcar algo. Muchas veces confundimos la situación y nuestro pecado creemos que nos impide recibir una respuesta de Dios. Sí, nuestro pecado corta la comunión con Dios, pero nada impide que yo me acerque a Dios y me arrepienta de mis pecados. Y en fe, en ese diálogo con Él, esperar la respuesta. Dios está dispuesto a perdonarte. Nehemías reconoce su pecado, el pecado de su pueblo. Sin embargo, eso no lo frena a acercarse con fe a golpear las puertas de Dios. ¿Has pecado? Yo he pecado. Todos los días. Con que ya transcurra un minuto. Y no lo digo así genéricamente, lo digo sinceramente. ¿Cuántas veces se te vienen a la memoria cosas que no se te tienen que venir? Y eso te impulsa. Vos decís, bueno, pero lo que viene a mi mente nadie lo sabe. Sí, nadie lo sabe, Dios lo sabe. Y aparte hay algo muy claro. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la boca la tomo como algo ilustrativo y el corazón como algo ilustrativo. O sea, lo que pasa dentro tuyo se ve por afuera. Entonces, si en tu interior vos sabes que hay algo que no está bien, acércate a arreglar cuentas con Dios, porque tarde o temprano eso te va a hacer actuar de una manera que va a terminar haciendo algún lío. Pero que no te frene acercarte a Dios. El pecado te corta la comunión con Dios, pero el arrepentimiento te vuelve a restaurar, porque Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados. Oremos con fe. En último lugar, no seamos egoístas con nuestras oraciones. Nehemías oró sin egoísmo. Así como terminamos de leer recién el versículo 6, él ya estaba pidiendo en el versículo 6 por el pueblo de Israel.
En el versículo 8 dice, recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Él está tomando una promesa, una escritura de Dios para hablar con él. Si ustedes pecan, le dijo Dios a Moisés, yo los disiparé entre las naciones. Entonces él estaba reconociendo delante de Dios, lo que yo estoy viviendo ahora, lo que mi pueblo está viviendo, que estamos acá en un reino que no es una tierra que no es la que diseñaste para nosotros. Esa tierra, no es esa tierra que fluye leche y miel. Estamos acá porque nos merecemos estar acá. Pero, sigue diciendo el versículo 9, pero si se vuelven a mí, eso mismo lo dijo Dios, y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. ¿Por quién clama Nehemías? Por el pueblo. Es más, el versículo 10, que no está en ningún lado, en el bosquejo no está en la pantalla, dice, el pueblo que rescataste con gran poder, por ellos está orando Nehemías. Porque en sí Nehemías está viviendo en el palacio. Está bien, lava copas. Corre riesgo a morirse envenenado por lo que alguien la quiere matar al rey. Es probable, pero él está viviendo en el palacio. ¿Por quién está intercediendo Nehemías? Por su pueblo, que no está cumpliendo con el propósito de Dios. El propósito de Dios era que el pueblo esté en la tierra prometida. ¿Cómo son tus oraciones? Señor mío, dame, entregame, me. Por eso nos dirán ovejas, me. He aprendido que la oración que le agrada a Dios es aquella que en primer lugar pone a otra persona. Cuando te llegas a la presencia de Dios con confianza, con temor, con fe, también presentate con intercesión por otros. Y si orás por otros, tu mente piensa en otros. Y si tu mente piensa en otros, actuás por otros. Está terminando el año. ¿Has bendecido la vida de alguien este año? ¿Estuviste orando por alguien este año? ¿Estuviste sirviendo a alguien este año? ¿Hay alguien que puede decirte, gracias José por lo que hiciste, porque ha bendecido mi vida? ¿O solamente te dedicaste a pensar en vos? En que te alienten, en que recibas la palabra que tenías que recibir, en que recibas el abrazo que tenías que recibir. Toda consideración propia, ¿no? Lo que yo me merezco. ¿Fue así tu año 2017? ¿O realmente te levantaste todos los días con la expectativa de ser utilizado por Dios para servir a alguien? De paso te digo, si reconoces que hay alguien que te ha servido este año, yo te pregunto, no lo hagamos tan espiritual de darle gracias a Dios. ¿Le diste gracias a esa persona? Los chicos se juntan a ensayar los miércoles para tocar los domingos. ¿Para qué? Y para lucirse, a ver si viene algún productor y les hace grabar un disco. ¿Es esa la motivación? Vienen a cantarle a Dios, pero solamente eso, porque pueden cantar a Dios con las voces y habilidades que tienen en la ducha mientras se bañan. Vienen a servirnos, a que juntos como congregación podamos alabar a Dios. Pensá, ¿alguna vez entraste por esa puerta medio amargado? Es más, venías peleando con alguien de tu familia, pero el que te recibió con una sonrisa, un abrazo. ¿Y ya cambió tu día? ¿Pasó alguna vez eso?
seamos agradecidos, pero que eso nos impulse a mirar el 2018 como un año de oportunidades para interceder delante de Dios por otros, pero también para servir a Dios y a otros. Porque cuando vos te pones en segundo lugar y pones en primer lugar a otros, Dios te bendice. Quiero dejar acá y quiero animarte con esto. Dios tiene un sueño para vos. La magnitud yo no la sé, pero tenés que esperar que el sueño llegue a ese punto de madurez para que se concrete. Pero mientras esperás, tu esperanza tiene que estar en Dios. Y a Dios tenés que acercarte en oración, con confianza, con respeto, con fe, sin egoísmo. Esperar. Puse un versículo de Crónicas, Primera de Crónicas, dice: y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. ¿Por qué? Porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. Clamaron y esperaron. Y el versículo a memorizar esta semana es el último que está en el bosquejo. Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de orar. No te canses de esperar. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. No te rindas. No te des por vencido. Dios quiere cumplir el sueño en tu vida. Y vos decís, ¿y cuándo me toca? ¿Para cuándo yo? Espera y acércate en oración a Dios. ¿Aceptamos el desafío? ¿Estás dispuesto esta semana a hacer un cambio en tu vida? Dedicale tiempo a la oración, pero una verdadera conversación con Dios, fluida, ida y vuelta, de fe, de confianza, de respeto y de intercesión por otros. Y Dios te va a bendecir. Papá, en el nombre de Jesús te damos gracias. Padre nuestro, Dios todopoderoso, eterno, eres lo más grande que hay, sin embargo muchas veces te tapamos con nuestro orgullo y te limitamos a lo que en nuestra mente entra. Terminamos preocupados, con temores en otras cosas y no confiamos en ti. Señor, en esta mañana te pedimos perdón por las veces que te hemos negado, las veces que no hemos confiado en ti, que hemos confiado en nosotros mismos. Pero Señor, aquí estamos dispuestos a recibir por gracia y misericordia tuya otra oportunidad. Señor, queremos que cumplas tu sueño en nuestras vidas y con ese propósito estamos dispuestos a esperar. En nuestra debilidad, Señor, queremos de tu ayuda a que nuestra agenda esté preparada todos los días para dialogar contigo y aprender de Nehemías, que con amor, con respeto, con temblor, reclamó promesas tuyas para que sea visible tu presencia en su vida. Señor, queremos que antes de ir a hablar a la sociedad, ir a hablar con quien tengamos que hablar para solucionar un problema, pedir algo, aprendamos primero a acercarnos a ti. Señor, necesitamos de ti. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.